paradojas. Entrevista a Eugenio Gimeno Balaguer. Como le había comentado al principio del programa, nuestro primer invitado, el doctor Eugenio Gimeno Balaguer, yo les leí parte de impresionante currículum. Yo tuve el gusto de trabajar con él hace muchos años. Él es, por supuesto, mucho más viejo que yo. Él es eterno, él es Highlander, está ahí en la eternidad. Un hombre súper interesante, dedicado a hacer pensar a la gente. Yo creo que su misión en la vida es incomodar para poder decidir mejor y poder enfrentar sus tareas básicamente gerenciales con un bagaje más importante de lo que entró en sus jornadas de inmersión, que bueno, ya él va a explicar un poco y nos va a instruir, nos va a iluminar. Leí el otro día unas paradojas que él puso, paradojas hoy de hoy, y yo le pongo, ¿son de hoy o de siempre? Eugenio, buenos días, ¿cómo andas? Hola Cristian, un gusto escucharte. Muy bien, muy bien. Hace mucho tiempo que no nos vemos, Eugenio. Así es, Cristian, hace mucho tiempo, pero bueno, los reencuentros siempre son enriquecedores y obviamente uno con los acervos no solamente de conocimiento, sino de experiencias vivenciales que va aquilatando, se siente más fuerte para transmitir y con más ganas, ¿no? Claro, por supuesto. Que es un gusto que me hayas invitado al programa. El gusto es mío, para mí un placer, porque fue una de las lindas épocas de mi vida, y viste, uno encontrándose con la gente las revive y las potencia. Yo les digo a todos los que me están escuchando, cuando yo trabajé en la Universidad Católica, Eugenio era el director del Instituto de Ciencia de Administración. Pero nos leemos, sé que nos leemos mutuamente, y el otro día leía esto de las paradojas. Y ahí nomás te busqué. Paradojas hoy, ¿cuáles son? Bueno, realmente casi que con eso voy a terminar porque está ya difundido, pero te quería un poco decir que en mis comienzos fui profesor de matemáticas en la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, mucho antes de estar como director del ICDA. Ajá. Y ahí, como profesor de matemáticas, me entusiasmé con la topología y luego con las paradojas. Desde el momento que escuché, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, hasta que escuché el tema del nudo gordiano, bueno, eran como desafíos misteriosos que me llevaban a la investigación en miras al descubrimiento. Yo recuerdo que en el secundario escuché por primera vez el voy despacio porque estoy apurado. A mí me sonó raro eso, voy despacio porque estoy apurado. Escuché luego, era un hombre tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Claro. Siendo joven todas estas cosas me pegaban raro, ¿no? Luego más adelante leí el libro de Saint-Exupéry, El Principito, y una de las cosas que descubrí entre las muchas cosas, riquezas que tiene, es la frase que dice, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Y luego no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero todo esto me fue llamando la atención y en parte casi constituyendo un hobby. Ya recuerdo que en el último año del secundario, el profe de filosofía, hablando de silogismos, nos dijo algo que aún recuerdo. Dijo, todos los seres humanos son mortales. Aristóteles es un ser humano, por lo tanto, Aristóteles es mortal. Bueno, enganchado con este tema, porque casi nos hacía sonreír, nos invitó a deducir y puso en el pizarrón escrito con tiza escribió en el pizarrón negro, escribió, esta oración es falsa. Escribió esas cuatro palabras, esta oración es falsa. Parece simple, pero en realidad es una de las paradojas más populares e ilustrativas, ya que si, al ser realmente falsa, lo que la oración enuncia es verdad, o sea, esta oración es falsa. Si fuera realmente falsa, la oración es verdad, pero si la falsedad enunciada es real,
la oración no puede ser falsa. Y bueno, y así otras frases parecidas, y todo eso me impactó muchísimo inicialmente, ¿no? Luego hubo un periodo que comencé a coleccionar paradojas en refranes populares que todo el mundo conoce. Por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo. No hay mal que por bien no venga. Menos es más. Lo que fácil viene, fácil se va. Lo barato sale caro. Mucho ruido y pocas nueces. Mal vecino es el amor y donde no lo hay es peor. Brilla por su ausencia. Bien juega el que no juega. Bueno, toda esta batería de cosas que fui acumulando y muchas más es como una especie de introducción para que cada uno, el oyente, que fue todo muy rápido, vaya viendo cómo esto que aparentemente son contradicciones encierran muchas verdades. Luego, ya purificando mi búsqueda, iba separando las paradojas de frases célebres que todo el mundo alguna vez ha escuchado. Por ejemplo, aquel "solo sé que no sé nada" de Sócrates. El corazón tiene razones que la razón no entiende, de Pascal. Si anhelas la paz, prepárate la guerra, de un general romano. Y este famoso prohibido prohibir, fíjate tú, Sí. allí, Cristian, prohibido prohibir, de la Revolución Francesa. Sí. Algo más raro que esto, prohibido prohibir, y está prohibiendo lo que prohíbe. Es una cosa que inicialmente sorprende, ¿no? El Dalai Lama se le atribuye a haber dicho: si se pierde la salud para ganar dinero y luego se pierde el dinero para recuperarla. Y el Evangelio, que dice: quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. O los últimos serán los primeros, o el que se haga pequeño como un niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Finalmente, le dio un lugar especial a las paradojas de la literatura. Por ejemplo, Antonio Machado decía: doy el mejor consejo de viejo, nunca sigas mi consejo. O sea, es una cosa que sorprende. O Oscar Wilde, que era muy humorista, decía: nunca buena acción queda sin castigo. O la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Y finalmente Borges, esa está buena. Borges decía, para terminar con las paradojas de la literatura, decía Borges, muy inteligente, dice: la paradoja es una verdad que parece una mentira. Y es que las cosas no son siempre como parecen. Hay cosas que contienen la esencia de grandes principios universales que, si los tenemos presentes, nos pueden reportar mucha paz y nos ayudan a enfocar la vida con más abundancia y equilibrio. Para mejor comprensión diríamos que paradoja es la combinación de dos ideas que se contradicen entre sí, pero es una contradicción aparente. Y descubrimos que lo que a primera vista es una contradicción, en el fondo es una verdad. Yo recuerdo para este caso, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús del siglo XVI, en un famoso soneto que se llamaba, si no recuerdo mal, "Muero porque no muero", y la primera frase decía: vivo sin vivir en mí. O sea, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Porque esperaba esa alta vida, pero claro, muero porque no muero. Todo esto son paradojas que en el fondo encierran unas cuestiones dignas de ser investigadas, ¿no? Es muy corriente en la prensa y en los medios de comunicación el uso del adverbio, de un adverbio que es paradójicamente. Yo lo escuché varias veces en un programa de La Nación. Paradójicamente se escucha por los periodistas, y es para expresar simplemente que hay dos cosas que se contradicen. Por ejemplo, cuando alguien dijo una cosa hace pocos días y hoy dice todo lo contrario. Entonces el periodista, el comunicador dice: paradójicamente tal persona. En fin, la paradoja se usa mucho como figura retórica y con ella expresamos a veces la tensión entre lo aparente y lo latente.
entre lo real y lo ficticio. La paradoja expresa un resultado que, por contrario a la intuición y al sentido común, alcanza a provocar de inmediato un sentimiento de sorpresa. Y es que aunque el ser humano trate de buscar racionalidad y lógica en todo lo que ocurre a su alrededor, lo cierto es que con frecuencia es posible hallar eventos reales o hipotéticos que desafían lo que consideraríamos lógico o intuitivo. Bueno, no sé, creo que estoy muy acelerado, casi te llené de palabras, Cristian. No, pero me has hecho pensar. Pero ¿Somos sí, conscientes, el hombre común, que vivimos en medio de un montón de paradojas? ¿Es consciente? yo creo que no es consciente, diríamos, a veces se toma como risa, como sorpresa siempre, pero yo insisto que la paradoja suele dar la impresión de oponerse a la verdad o de contradecir a veces el sentido común. No obstante, la gente se da cuenta de que la paradoja no encierra una contradicción lógica, sino que solo la aparenta esa contradicción, y en esa aparente contradicción esconde la manifestación de una cruda verdad. O sea, yo creo que eso es lo que pasa, que en esa aparente contradicción esconde la manifestación de una cruda verdad y alguna gente la ve. De alguna forma se engancha y trata de interpretar como qué hay debajo de ella. Yo creo que la gente entiende que la paradoja se diferencia de lo que llamamos sofisma. El sofisma, muy analizado por los griegos, es un razonamiento lógico con apariencia de verdad, pero que no es tal, no es verdad. Claro, con apariencia, pero que no es. Claro, los griegos tenían muchos ejemplos que algunos se hicieron muy populares. Por ejemplo, volviendo a Aristóteles. Aristóteles decía, todos los perros son mortales. Aristóteles es mortal, parece todo lógico, todos los perros son mortales. Aristóteles es mortal, concluía, por lo tanto, Aristóteles es un perro. O sea, un sofisma, todo lógico, pero un sofisma total, porque no es verdad, ¿no es cierto? Yo creo que la gente muchas veces intuye esto. Ahí, entre los temas más recurrentes, la gente encuentra lo que se llaman paradojas autorreferenciales, que también son muy jocosas, diríamos. Por ejemplo, recuerda uno que decía, yo solía ser indeciso, pero ahora no estoy muy seguro. O sea, imagina que sutilmente está repitiendo la primera frase, yo solía ser indeciso, pero ahora no estoy muy seguro. O algunas paradojas que se hicieron famosas en su época, como las de infinitud. Se hablaba de un hotel de infinitas habitaciones que siempre podía aceptar más huéspedes, aun si está lleno. O paradojas circulares, como las que mencioné. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo te juro que cuando era más joven se me ocurrió tratar de pensar a ver si descifraba esta paradoja. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, muchos tienen desafíos y finalmente los descartan. Pero vivimos entonces en medio, nuestra vida es una paradoja en el fondo. ¿Cómo? Nuestra vida es una paradoja en el fondo entonces. Mira, el mundo está lleno de paradojas. Argentina está lleno de paradojas. Y se me ocurre un poquito más adelante hablar también del momento actual y ver qué paradoja puede haber en esto que estamos pasando, ¿no? Por supuesto, no quitarle el tema a tetaz, sino hablarlo más bien desde el lado de la pandemia, lado de la pandemia. Pero hay paradojas, diríamos, bueno, la pandemia está llena de paradojas. Ay, por ejemplo, te metiste en lo hondo, Eugenio, te metiste en lo hondo y hay piedra, Mira, me voy a arriesgar. Dale. Me voy a arriesgar. Yo creo que la pandemia está llena de paradojas. Hay argumentos que se pueden usar un día para sostener una postura y al día siguiente son utilizados para refutar aquella y sostener otra. A ver. Esto está fuerte, ¿eh? Sí, Yo, por ejemplo, me atrevería a formular una paradoja que puede
inicialmente, como toda paradoja, sorprender. Yo diría, por ejemplo, la vacuna no es la vacuna. Sacala a bailar, diría yo. ¿Qué te parece? La vacuna no es la vacuna. O sea, yo diría, creo que somos responsables como sociedad de las respuestas que damos frente a lo que nos toca vivir. Me repito, creo que somos responsables como sociedad de las respuestas que damos frente a lo que nos toca vivir. Voy a citar un ejemplo de los muchos que recuerdo. Víctor Frank, sí, en su libro El hombre en busca de sentido, sí, cita que en los días previos a la Navidad de 1944, en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, él cuenta que se corrió el rumor de que para la Navidad serían liberados estos prisioneros. Si por un instante solamente pensamos en las condiciones infrahumanas en que se encontraban, pésimamente alimentados, hacinados, mal abrigados en la crudeza del invierno en Polonia, horrible, peor situación no podrían estar. Sin embargo, a partir de esa, yo llamaría noticia entre comillas, ese rumor de que iban a ser liberados, la cantidad de enfermos y muertos disminuyó significativamente. ¿Se da alguna analogía con lo que nos puede pasar ahora con la pandemia? Por supuesto, cuando la Navidad pasó y la ansiada liberación no se produjo, la cantidad de muertos y enfermos fue mucho mayor que antes de expandirse el rumor. Pero ninguna de las condiciones de ese encierro, diríamos, varió, excepto la terrible desilusión y desesperanza que los prisioneros sintieron. Al ver que no sucedió. Claro. Al ver que no sucedió la noticia. Exactamente, por eso mi metáfora, la vacuna no es la vacuna, porque creo que hay una serie de componentes internos que tienen que ver con esto, con la desilusión y la desesperanza, y me atrevo a afirmar, sin haber sido todavía investigado, pero esto lo incentivaría a investigar, que muchos de los fallecimientos que tenemos, que se etiquetan como COVID, ojo, pueden haber sido por esta desilusión y desesperanza de cosas que se esperaban y que no pasaron. Bueno, y llevamos un año y pico en desesperanza. Por eso. La pandemia, mucho tiempo, pero una sociedad es mucho. Por eso me atrevo a arriesgarme en esta afirmación. Y en definitiva, para rescatar el tema, creo que la paradoja es un excelente estímulo justamente para la reflexión y para el desarrollo de las capacidades analíticas, o sea, para la comprensión de ideas abstractas, así como para el desarrollo de destrezas individuales e intelectuales. Por este motivo es que encontramos paradojas en distintas disciplinas del conocimiento, en las matemáticas, indudablemente, en la filosofía, en la psicología, en la física, en la economía, en la salud. Yo, casi para concluir y no robarte todo el programa, diría que rescato lo que puse en mi Facebook, como tú mencionabas. Puse 6 paradojas, que obviamente son fuertes en este momento, pero creo que son atemporales. Pero ahora se destacan muchísimo. La primera paradoja es que el mundo se globaliza y se nacionaliza simultáneamente. Yo veo en España, las experiencias que tengo, cómo pese a la globalización del mundo se está reforzando el acervo regional. Los andaluces con lo suyo, los catalanes por un lado, los vascos por un lado, en fin, los gallegos por un lado, o sea, rescatando las tradiciones ancestrales que tuvieron y un poco diferenciándose de la globalización. No solamente pasa en España. La segunda paradoja es que aumenta la producción de bienes. Efectivamente, tenemos bienes a montones, pero disminuye el trabajo. Ya esto lo va a explicar Martín Tetaz mejor que yo. Sí, lo tocó, Vivimos en una... Lo tocó en una entrevista, así que seguramente lo va a repetir. Sí, seguramente. Vivimos en una sociedad tecnológica, pero desconfiamos de la tecnología. Muchas veces estamos, ahora por ejemplo, en una recorrida que hicimos con todos los que se tuvieron que anotar para anotarse en el famoso CD. Bueno, mucha gente quedó frustrada
o porque el aparato no funcionaba, o porque no se entendía. O sea, desconfiamos de la tecnología en esta sociedad tecnológica. Confiamos parte de nuestra libertad a los políticos, pero desconfiamos de ellos. La quinta paradoja. En realidad, no sabemos si estamos progresando en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo, o retrocediendo. Y finalmente, la sexta paradoja. Creemos que el conocimiento es importante, pero son los sentimientos los que nos hacen felices o desgraciados. En suma, la paradoja pone de manifiesto que hay algo en sus premisas que damos perfectamente por bueno, pero no hemos llegado a entender correctamente esto que manifiesta la paradoja, y por tanto es una gran oportunidad para profundizar en nuestras ideas y concepciones sobre la realidad. Conozco la vida de muchos científicos que justamente al llegar a una paradoja han dado en la tecla para avanzar en los descubrimientos y en la verdadera realidad que antes se les oscurecía. Bien, pero quien toma conciencia de la contradicción, de la paradoja aparente, lo puede tomar como un desafío para avanzar. Es totalmente un desafío. Justamente el plantear estas paradojas es lo que hace que la sociedad, de alguna forma, profundice en el conocimiento, profundice en el avance, profundice en el desarrollo. Ignorarlas y dejarlas de lado es como se dice vulgarmente, ponerla debajo de la alfombra y no verla, ¿no? Yo estoy muy contento y por supuesto es muy charlatán, como ves, me gustaría seguir hablando todo el día, pero te agradezco una vez más el contacto, la invitación, te felicito por el programa y bueno, hay muchas cosas que a mí me inquietan, tú conoces algunas de ellas y seguramente en otra oportunidad será motivo a lo mejor de una conversación ulterior. Yo me voy a llegar, Argex, me voy a llegar. Lo que te pido como dos últimas cosas, rapidito. Una, ¿qué hace Argex? Mira, Argex es Argentina Experiencial. Sí. Fue hace ya 22 años el primer centro experiencial autor de Córdoba. Incluso en ese momento nos ufanamos de tener, por ejemplo, los ejercicios más, llamaríamos, innovadores, y tratar de pasar por el cuerpo lo que en teoría usábamos en clase. O sea, no solamente hablar de los pasos para tomar decisiones, sino tomar decisiones en serio, por lo cual diseñamos más de 100 ejercicios con distintas variantes. Desde, por ejemplo, ejercicios simples que llamamos la vuelta al mundo en la mesa o la vuelta al mundo en la red, hasta ejercicios más complejos como diseñar lo que llamábamos balsa, que en realidad era una especie de aparato, diríamos, que tenía una serie de tarimas abajo con flotadores hechos con barriles, llamémosle, de plástico que los soportaban, y previamente a ser diseñados y construidos, animarse a trasladarse con los remos que también construían hasta la isla que acá está en el mismo lago de embalse. Lo interesante de esto, por ejemplo, era que ellos construían todo esto en un ejercicio, por ejemplo, estoy ejemplificando uno de ellos, con herramientas manuales, lo diseñaban primero, lo construían después y después lo probaban. Sí. Lo interesante era que esto era una excusa para ver cómo tomaban decisiones. O sea, ahí encontraba la persona que se sentaba a la espera de que los otros hicieran cosas y después se sumaban, la persona que insistía en una idea y trataba de fogonearla y no torcía la voluntad de otros que tenían otras ideas. Se analizaba todo el proceso en la práctica. Y ese es el espíritu de Argex. Colocar en la práctica lo que se enseña en la teoría, pasarlo por el cuerpo para que una vez incorporado, nunca más se olvide. Al contrario, nunca más se olvide. No, nunca más se olvide. Yo tuve fui a una de esas sesiones, digamos, de inmersión. Acá hay un oyente que dice: la paradoja es una figura literaria o retórica que consiste en una idea aparentemente contradictoria, lógica, que sin embargo encarna en un cierto sentido
y una coherencia. Así es, felicitaciones al oyente, está muy bien dicho. Felicitaciones al oyente. ¿Tienes presente cuántas empresas han pasado por Argex? ¿Un número así? Sí, hemos 51 empresas han pasado por Argex, llevamos el número contado. De esas 51 hay como 11 que tenemos los banderines, sus propias, o los estandartes, o diríamos los insignias que las calificaban, los tenemos como recuerdo. Por supuesto, fotografías tenemos muchísimas. Sí. Y hay en internet, buscando en internet, con solamente mi nombre o con Argex en internet, hay más de 400 videos cortos de experiencia realizadas por distintos tipos de empresas y por distintos grupos de jóvenes, porque hemos capacitado acá 500 jóvenes como líderes sociales en grupos de a 20. Estos 20 jóvenes de grupos de 20, o a veces 25, en fin, más o menos entre 20 y 30, han sido egresados. Hemos terminado ese programa la meta era una situación parecida a la actual, era el año 2002, donde conseguimos que Arcor, Coca-Cola, Tarjeta Naranja nos apoyara para formar jóvenes, para que cuando ellos tuvieran la edad que nosotros teníamos en ese momento, tomaron mejores decisiones que las que nosotros tomábamos y pudiéramos tener un país mejor. Y tomamos un programa que lo hicimos en 6 módulos. Yo me inspiré mucho en experiencias en Suiza y Australia, pero las ayornamos aquí y tomamos varias consignas muy fuertes. Por ejemplo, la gota tiene que horadar la piedra. Una cosa así fuerte como diciendo, vamos a machacar tanto y con tanta cuestión pensada que tiene que quedarle a la gente alguna impronta que le lleve a pensar cómo mejorar en su propio desarrollo como ser humano y por supuesto en su aporte a la sociedad. Y formamos, como te digo, desde el año 2003 hasta el 2014, 500 jóvenes, con los cuales seguimos teniendo muy buenos contactos. Muchos de ellos están haciendo grandes progresos también por la sociedad, ¿no? En fin, Argex ha sido una experiencia que tuvo su brillantez y que ahora prácticamente para nosotros es como un símbolo, y pese a que nos reiteran y nos piden que reiteremos, que abramos, etcétera, somos muy cautos en hacerlos y prácticamente estamos casi negándonos a la posibilidad de reeditar, porque incluso lo que era innovador, como va a decir seguramente Martín Tetaz en esa época, era innovador hace 22 años, ahora ya no lo es tanto. Se ha difundido de tal manera y alguna vez se ha utilizado tan, diríamos vulgarmente, que no tiene el prestigio ni la importancia que otrora puede tener. Entonces habría que, como va a decir Martín Tetaz, inventar algunas otras nuevas cosas para reforzar una idea parecida a la que sostenía Argex, ¿no? Bueno, pero ya lo vamos a conversar, porque no puede quedar eso en el olvido así nomás. Y quien ha pasado por ahí, ha tenido la experiencia, yo les aseguro que no se olvida nunca más. Hasta yo subí a un árbol, con eso lo digo todo. Miren, para que yo suba un árbol, realmente era muy fuerte la experiencia. Y lo último, un mensaje para los jóvenes. Bueno, el mensaje para los jóvenes, fundamentalmente, yo siempre digo, esa curiosidad con la que uno nace y que prácticamente uno la ve ahora, que muchas veces es aplastada por los medios, por los medios con los cuales se rodea. O sea, en medios hablamos de padres hasta la gente de la calle, radio, televisión, lo que fuera, que vulgarmente tiende a aplastarla, a minorarla, a cercenarla, que no la pierda, que esa curiosidad, esa preguntar el por qué, es investigar, esa cuestión de tomar conciencia y buscarle la vuelta y penetrar eso, que no lo pierda. O sea, jóvenes, mantenerse curiosos, no perder para nada eso con lo que hemos nacido. El día que dejemos de ser curiosos, prácticamente es como estar muertos en vida, otra paradoja para el final, morir en vida. Morir en vida. Estar muerto en vida, serio. Acá en la Fundación Milagros de Córdoba te felicita, felicita el señor Eugenio por la gran explicación sobre la paradoja. Eugenio, te agradezco infinitamente y yo te aviso que esto no queda acá, que vamos a tener otro encuentro, vamos a ver sobre qué tema
giraría nuevamente la conversación, y para mí ha sido un placer el reencuentro. Me has abierto la memoria, digamos, y recuerdo esa etapa de mi vida que fui feliz. Vos fuiste una de las partecitas que compusieron esa felicidad en ese momento de mi vida, y te lo agradezco muchísimo. Yo te digo que Argex creo que ha sido el proyecto más importante de mi vida, el que más, uno dice más importante, cuando se siente pleno con su realización y cuando el significado que posteriormente se resignifica cada vez es más valorado, aunque quede en el recuerdo. Pero justamente esta facultad que tenemos de resignificar el significante, y mientras lo podamos recordar, hace que las cosas que a veces no valoramos como lo valoraríamos, se valore cada vez más, y viceversa. Como en este caso es positivo, creo que ese es el proyecto más grande que tuve en mi vida. También porque fue fundamentalmente dirigido a los jóvenes, y por supuesto, las empresas que nos pidieron, no, porque los jóvenes en realidad fueron todos becados, pero las empresas con las cuales trabajamos permitieron hacer que esto crezca y que esto sea posible, porque ellos al fin y al cabo facilitaron los medios, no solamente financieros, sino de algunas otras cuestiones también. Eugenio, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y nos vamos a encontrar nuevamente en la primera oportunidad que tengamos. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.